Una buena mañana en HCJB Noticias. Recibimos al doctor Gonzalo Ortiz, analista, funcionario público en distintos momentos de la historia, a quien damos la bienvenida. Doctor Ortiz, gracias por la deferencia en asistir a los micrófonos de HCJB. Bienvenido. Gracias, buenos días, estoy a la orden. Muy amable. Me estaba fijando en distintos medios nacionales e internacionales a propósito del tema que nos permite encontrarnos, que es el de la inseguridad. Y ciertamente es alarmante, por decirlo menos, cómo a nivel internacional y desde luego también local, la mayoría de medios conocidos como CNN, BBC, El País, Infobae, dan cuenta de un índice muy, muy alto e incluso algunos le ubican al país como uno de los más peligrosos de América Latina. En primera instancia, doctor Ortiz, ¿qué le parece esta reacción de los medios de información, de los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, frente a esta realidad? Sí, son en la mayoría cifras, es decir, ahora que ya ha avanzado un poco el año 2025, se puede tener cifras completas del 2024 y claro, la comparación es verdaderamente trágica. No hemos bajado demasiado de aquel año terrible del 2023, el número de muertes por violencia. Y el Ecuador está pues al tope de estos índices trágicos. Así que todos se hacen eco de este problema. Realmente vivimos en un momento muy difícil de la historia de nuestra patria y la cuestión de la guerra entre pandillas ha incrementado terriblemente el número de muertes, como hemos visto incluso en este mismo mes, con unas masacres de las más grandes de la historia del Ecuador, esas 22 muertes en Nueva Prosperina. Creo que eso creo que ha disparado estos comentarios, revisando las cifras y comparando con las de otros países de América Latina, y francamente estamos muy mal. Ajá. Aquello de que se consideraba al Ecuador como una isla de paz ya quedó para no solo la historia, sino como un recuerdo sumamente romántico. Absolutamente, ¿no? Era un país muy bello y muy tranquilo en medio de los dos países más grandes productores de coca, ¿no? Un tiempo fue Perú, luego pasó el tope de la producción pasó a Colombia, pero los dos siguen produciendo y escogieron al Ecuador para sacar esa droga hacia Europa, hacia Estados Unidos, pero sobre todo hacia Europa, por la facilidad de sus puertos y por el hecho de que lograron establecer rutas para ellos seguras, usando una serie de pequeñas bandas que fueron creciendo en poder de fuego, en el número de hombres y demás, al servicio de los carteles internacionales de las drogas. Antes eran los colombianos los que dominaban la exportación, ahora dominan la producción, pero no tanto la exportación, que está a cargo de estos grandes carteles mexicanos como Jalisco Nueva Generación, como el de Sinaloa, que pues establecieron sus sucursales en el Ecuador, y eso ha llevado a esta guerra entre los dos carteles y entre una multitud de pequeñas bandas que han estado disputándose las rutas, los puertos, sobre todo la forma de penetrar en los puertos, porque es allí donde contaminan a los barcos, aunque algunas veces también, según me han contado, se contamina la carga desde su salida, ¿no? Por ejemplo, hablaba con un productor de palmito y las seguridades que tienen que tener ellos, el inmenso gasto que significa tanto el mantener la planta sin contaminación, donde envasan el palmito, Mm. como el recorrido de los camiones que salen desde su planta hacia el puerto para la exportación del palmito. Hay que hacer un operativo verdaderamente militar, de gran seguridad, para que no llegue a contaminarse con la droga, ¿no? Porque
al subir nuestras exportaciones legales, también ha subido nuestras Ujú. exportaciones ilegales por este sistema de contaminación Por todo del esto producto. que usted menciona, uno entiende que las estrategias que deberían, por un lado, ser parte de la política pública y por otro lado, estrategias tanto de la policía como quizá de los militares, aunque no necesariamente su primera función, deberían ser repensadas, diseñadas de una manera mucho más actual, entendiendo todo el panorama que usted menciona. Otro de los elementos que potencialmente parece que inciden en la violencia como está en este momento es que el país, pues desde que se dolarizó, también se convirtió en un atractivo para esta narcodelincuencia, para esta narcoempresa. Y también en alguna medida se habría mencionado que lamentablemente ha habido ciertos acuerdos a nivel del Estado en gobiernos pasados que han debido consentir o tomar contacto con algunas de estas bandas para por lo menos que se deje realizar la labor desde el Ejecutivo. ¿Será que es así? Sí, sin duda. Ha habido una serie de acciones que si se juntan se da cuenta uno que fueron precisamente el ponerle la bandeja de plata a estos grupos delincuenciales, ¿no? Uno de esos fue precisamente la tabla de consumo, porque eso permitió que se trafique en pequeñas cantidades, el microtráfico, y entonces se conquista a nuevos soldaditos de la droga a través de volverles adictos. La otra fue, la otra fue sin duda esta apertura indiscriminada al extranjero. No se requiere visas para ningún extranjero que venga al Ecuador, con lo cual obviamente vinieron gente con malos antecedentes. La mafia albanesa no podía haber llegado jamás al Ecuador si no era precisamente por esa apertura indiscriminada de nuestras fronteras, que fue otra de las cosas que hizo Correa. Y finalmente también estos pactos para hacer legales algunas bandas como los Latin Kings, con los que se pactó abiertamente, a los que se les dio no solo estatus de ciudadanos regulares, sino incluso de funcionarios públicos y de asambleístas, de dirigentes de ese partido, los mafiosos, la gente de bandas criminales, de grupos organizados delincuenciales, eran funcionarios públicos y representantes del partido. Todo esto fue configurando el cuadro, el camino, el escenario para que lleguemos a la situación en la que estamos. Además de eso, hay que recordar también el hecho de la expulsión de la base de Manta, base que servía precisamente para el control del mar y para la supervisión justamente desde el aire con los aviones y también la presencia de ellos en tierra. Otra cosa que es increíble es la falta de radares durante toda la época del Correato. No hubo radares y se contrataron unos radares chinos que no servían para nada. Luego, eso fue otro negociado seguramente. Y, y luego, cuando ya se pone un radar, simplemente ese radar es volado a los poquísimos días por la propia gente de la Marina, a la que obviamente les pagaron una buena cantidad para que lo hicieran, ¿no? Todo este conjunto ha hecho que la vigilancia que se debería tener se reduzca nada. Entonces, como dijo el otro día León Rodós en una de sus columnas en El Universo, el contrato para hacer la vía de acceso a, a lo que donde debía ser supuestamente la refinería del Pacífico, no sirvió sino como pista de aterrizaje de avionetas obviamente que vienen, la mayoría de ellas de México, para llevar droga y para traer los dólares con el que pagar. Estos elementos que usted acaba de anotar, entonces, nos hacen sospechar, o es una realidad, el que lamentablemente las instituciones que estarían designadas para la vigilancia, para el control, lamentablemente están viciadas, han sido corrompidas por lo que supone ganar grandes cantidades de dinero. Ahora,
¿Cuál sería la solución? ¿Qué otro tipo de decisiones debería tomar el Ejecutivo y también otras instituciones, por un lado, para confrontar a estas bandas que potencialmente son las que están incidiendo en la violencia, y por otro lado también controlar al elemento interno? ¿Qué se le ocurre a usted que debería hacer el Ejecutivo? Bueno, fíjese que ya han pasado 3 gobiernos que han tenido que enfrentar eso, y el actual tampoco parece que está dando resultado. Habla de tener un plan Fénix, no se conoce el plan, dice que no se puede conocer, pero realmente vemos que no existe un plan y en todo caso que no ha sido efectivo, porque lo que ha pasado en el 2024 es resultado de que a pesar de declarar el conflicto armado interno, a pesar de la declaración a los grupos de delincuencia organizada como terroristas, a pesar de tener al ejército en las calles, no acaba de dar resultado. Sigue habiendo la inseguridad para la ciudadanía en general, los asaltos, los robos, las vacunas, obviamente afectan a todos y eso no acaba de resolverse. Quizá por eso el presidente ha adoptado esta idea de contratar mercenarios extranjeros, que es la contratación a este señor o en La las empresa. conversaciones con el señor Ujú, Price, que es el fundador de una empresa Blackwater, ujú, que aunque ha cambiado de nombre, parece que sigue siendo el contratista de fuerzas de seguridad mercenarias, así se las conoce, ujú. es decir, de soldados de fortuna, soldados que pelean no por su patria, sino por un sueldo. Y que, y claro, es una empresa muy grande, además se ha ido consolidando con otras, tienen helicópteros, tienen aviones, tienen armamento pesado, ha sido contratista de la CIA, del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y de otros gobiernos extranjeros. Ah, no vemos bien, supongo que ahora vamos a ver si es que realmente se Claro. le contrata o no, estar en conversaciones, porque eso significaría de alguna manera también un cierto juicio negativo sobre nuestras Fuerzas Armadas. Quiero Desde el decir, no, punto las de Fuerzas vista. Armadas ecuatorianas no son capaces de hacerlo, traigamos mercenarios extranjeros. No, Ahora, no es el mejor mensaje desde un punto de vista de la soberanía ecuatoriana, aunque me parece a mí que es una respuesta ya desesperada, digamos, del gobierno frente mm, a una situación tan terrible que no acaba de controlar. y en alguna medida diría yo contraproducente porque, como usted lo califica, son mercenarios y por lo tanto uno supone que sería violencia contra la violencia. Y la máxima dice que la violencia contra la violencia, pues lo único que terminará creando es mayor violencia y quizá el problema, la realidad, lejos de mejorar, se agravará. Así es decir, ese es el camino fatal de una espiral de violencia, ¿no? Eh, Ahora, la idea es que el Estado tiene que ganar y que tiene que someter a estas bandas, pero es tan inmenso el poder del dinero del narcotráfico que ahora se ha metido además en una serie de otros negocios, la minería ilegal, por ejemplo, el tráfico de personas, ahora ha bajado mucho por la posición del presidente Trump de los Estados Unidos en contra de la migración, pero ahí tenían otro filón de negocios, es decir, todo negocio que pueda ir a sus manos va a sus manos, porque con el poder del dinero compran a todos o los convierten en operadores suyos y sacan su comisión con relación al negocio que hace. Entonces, es enfrentar a un poder no solo nacional, sino transnacional, donde obviamente la cooperación internacional es importante. La cooperación internacional se había estado recibiendo a los Estados Unidos y con esta reorganización del gobierno norteamericano, no sé exactamente cómo va a seguir, Mm. pero es fundamental. Y la cooperación de la Unión Europea, porque ahora son los europeos los que están sufriendo al recibir tantos embarques de cocaína como reciben, ¿no? En los puertos de España, de Bélgica, de Italia, se han encontrado cargamentos que van
escondidos, digamos, camuflados en las exportaciones ecuatorianas, y entonces a ellos también les interesa cortar este tráfico desde nosotros. Doctor Pero como Ortiz, decía Talía Flores en su editorial de esta semana en Primicias, dejen de consumir tanta droga. También es nuestro pedido, ¿no es cierto?, hacia Estados Unidos y a Europa. Dejen de consumir tanta droga. El que consume droga, a veces, no sé exactamente si solo es una cosa recreacional, para ponerse mejor, para mantenerse despiertos, para una serie de razones por las que consumen, no saben la historia de dolor, de tragedia que está detrás de esa cocaína que les llega a ellos. lo que usted nos comenta nos da la impresión, y ya para concluir, agradeciendo la presencia suya en nuestros micrófonos, daría la impresión de que no hay una salida. Es una empresa multitrans internacional que no tiene, no se le ve que vaya a concluir, sobre todo por los réditos y todo lo que usted también plantea, el que se pueden abarcar otro tipo de empresas, ¿no? Que estarían conectadas naturalmente al narcotráfico. Esta es entonces una visión pesimista y no tenemos a dónde ir. No, sabe que yo sí creo que estas últimas redireccionamientos que ha dado el presidente, por ejemplo, el aumentar la oferta de premios económicos para quien, por ejemplo, $1 millón para el que dé alguna noticia de dónde está Fito, o los cambios también en el gobierno que ha hecho. Esto de ofrecer indultos a la policía antes de que hagan después de la masacre de la Prosperina, dijo que les daba indultos antes de que entraran los policías a la Prosperina. Se esperaba que podían encontrar un, un ejército al frente. Pero ese es el gran problema, y es que no se encuentra unas fuerzas armadas a las cuales enfrentarles, y las fuerzas armadas nuestras, las nacionales, las legales, están preparadas para enfrentar un enemigo que le ofrezca una batalla. Pero lo que pasa es que están enfrentando una suerte de guerra de guerrillas, o menos que eso. Personas que están en la sociedad civil, que rápidamente pueden esconderse, que tienen cantidad de alternativas para no ofrecer resistencia directa, y que solo se pueden ser sorprendidos a la madrugada cuando alguien hace una delación, cuando hay una pista muy concreta, y si no se les escapan como agua entre los dedos. Entonces, creo que esta reorientación de la seguridad, y no sé si la contratación de las fuerzas extranjeras le va a permitir tener al presidente un poco más de efectividad en lo que está haciendo. Muchísimas gracias. Hemos conversado con el doctor Gonzalo Ortiz. Este es un tema que queda abierto. A nosotros nos encantaría poder concluirlo, cerrarlo, pero como nos damos cuenta, es una batalla de larga data, por lo menos así lo veo yo. Doctor Ortiz, muchísimas gracias por los minutos que nos ha brindado. Muchas gracias a ustedes, encantado.